Vamos ahora a la última parte. Vamos a escuchar a nuestro querido hermano Néstor Curvelo. Él ha preparado también una presentación para nosotros, especialmente para hablarnos de cómo desde Cumora llega el Evangelio aquí. Y luego que él hable, tomará el tiempo el del Lucero. Ahora, algo con respecto a nuestro querido hermano Néstor Curvelo. Él nació en Uruguay en 1948, se bautizó en 1969, fue misionero en la misión argentina del norte. Él estuvo por estos lugares entre los años 1970 y 1972. Se casó con Rosalina Coitiño en Uruguay. Tienen actualmente 5 hijos, 21 nietos y una bisnieta, aunque no parezca, ahí está. Tenemos a un bisabuelo aquí con nosotros. Así que él también vivió en Buenos Aires entre 1974 al 2018, fue obispo, presidente de Estaca y por más de 25 años historiador del área Sudamérica Sur. Sirvió 10 años en asuntos públicos del área Sudamérica Sur. También realizó investigación de la historia de la Iglesia en todos los países de Sudamérica, Guatemala y México. Produjo 30 documentales sobre la historia de la Iglesia para el canal de BYU International. Y también ha publicado 9 libros sobre la historia de los santos de los últimos días en Sudamérica. 50 artículos para la revista Leona, Church News y otras publicaciones de la Iglesia. Recibió en el año 2015 un reconocimiento de la Mormon History Association del estado de Utah por su contribución a la historia de la Iglesia en Sudamérica. Por 30 años estuvo involucrado en el sistema educativo de la Iglesia, director del Instituto de Belgrano, y actualmente vive en los Estados Unidos y sigue con su pasión, que es la investigación y publicación de libros sobre la historia de la Iglesia. Así que gracias, Néstor, por estar con nosotros hoy. Un gusto de tenerte. Bueno, es un reto para mí poder dirigirme al grupo de jóvenes del instituto y otros asistentes sin verlos, sin saber. Deben saber, como mencionó Luis, que mis últimos 10 años en el sistema educativo fue director del instituto, así que todas las semanas estaba en las clases de instituto y es un reto hablar a una pantalla, pero esperemos que algo suceda, ¿no? Creo que hace como 2 horas que estamos desarrollando este programa, creo que un poco más. Y pasaron tantas cosas por mi mente que espero recordar algo de lo que yo tenía que decir. Porque realmente fueron cosas muy importantes desde la época en que fui un investigador de la iglesia en mi pueblo, en Uruguay, en San José, y las cosas que hemos visto hoy eran impensables aún hace unos años. El Cerro de Cumora, la arboleda sagrada, la primera visión, la traducción del libro de Mormón al inglés, la organización de la iglesia en la casa de Peter Whitmer, escuchar a Linda y a Terry Spalino hablarnos desde el lugar, a Grant Underwood, desde su cueva de los Paper, José Paper, y a Jorge Ventura, hablarnos de Montevideo, sobre el gran profeta y la restauración, ¿no? Ahora a mí me toca, si puedo recordar lo que tenía que decir, desarrollar brevemente de qué manera la obra maravillosa y el prodigio que comenzó en estos lugares que ustedes acaban de ver en vivo y en directo, y con familias campesinas en praderas,
en casas que nosotros diríamos ranchos, y llegó a todo el mundo, llegó a nosotros, y llegó a Mendoza. En el mes de julio, un amigo nuestro, de Luis y mío, hizo una presentación de 10 minutos en la celebración del Día de los Pioneros, del pionero, y tuvo 10 minutos para concentrar 100 años de historia de la Iglesia en Argentina, casi 100 años. Así que yo hoy en Mendoza me siento gratificado y honrado porque Luis ha sido tan generoso y me ha otorgado 30 minutos para hablar de 100 años de historia. Y vamos a medir el tiempo de que podamos cumplir con los 30 minutos, ¿no? Muy bien, quiero tocar el primer tema. Luis acaba de poner el título de esta presentación, de Comora a los Andes. Y el título que sigue es La profecía precede a la historia. Esto es un poco redundante quizás, pero esto es lo que yo quiero dejar con ustedes muy claro hoy, que los profetas anticipan a la historia para nuestra bendición y confianza. En estos 30 minutos me enfocaré más en la fe de los profetas que en los aspectos seculares de la historia. Así que inicialmente tengo 2 o 3 comentarios que quiero mencionar y que ustedes deben recordar a medida que vaya transcurriendo. La primera cosa que quiero mencionar es que esta es la obra de Dios y no solo la obra de hombres sabios de buena intención. Otra cosa que quiero mencionar es: de las cosas pequeñas proceden las grandes. Y el tercer punto es: la historia de la Iglesia procura mostrarnos y demostrarnos en qué manera la mano del Señor toca nuestras vidas y de qué manera influye sobre nosotros. Ahora yo me gustaría compartir con ustedes algunas escrituras. Para su tranquilidad, 3 escrituras antes de entrar en los temas. La profecía precede a la historia. Entonces, vamos a 600 años antes de Cristo, un texto del Libro de Mormón. Pero el Señor sabe todas las cosas desde el principio, por tanto, Él prepara las vías para realizar todas sus obras entre los hijos de los hombres. Porque aquí Él tiene el poder, todo poder, para el cumplimiento de todas sus palabras. ¿Cómo vamos a imaginarnos la iglesia nacida en estas comarcas en el estado de Nueva York, con gente tan simple y sencilla, un joven de 14 años, de 20 años, para que llegara a nosotros y llegara a Mendoza y a las montañas y aquí y allá? Entonces, esto es lo que no podemos olvidar. Él prepara las vías para realizar todas las obras entre los hijos de los hombres. No dice algunas obras. A ver el siguiente, Luis. Esta es de 1831. La voz de amonestación irá a todo pueblo por boca de mis discípulos, a quienes he escogido en estos últimos días. E irán y no habrá quien los detenga, porque yo, el Señor, lo he mandado. Otra afirmación profética. Para entender el significado de esto, yo les recuerdo, este es el prólogo de la Doctrina y Convenio que Grant estuvo hablando hace un rato. Es el 1 de noviembre de 1831, la iglesia tenía 8 meses. José Smith tenía algo de 26 años. ¿Cómo haría él si no fuera profeta para hacer esta declaración en esta escritura? Sin embargo, nosotros estamos aquí
ustedes ahí en Mendoza, yo por acá lejos, y somos testimonios vivientes de que estas profecías anticipadas a la historia se han cumplido ya en nosotros, porque aquí estamos. Los misioneros de la Restauración llegaron a muchos lados, llegaron a mi pueblito de San José en Uruguay, llegaron a Mendoza, llegaron a San Rafael, llegaron a General Alvear, a San Juan. Acá. Me gustaría ahora, si Luis, por favor, podrías pasar al siguiente plano, ¿no? Ustedes están viendo ahí la imagen de la llegada de Ley y su familia a esta tierra. Cuando solía llegar a estos puntos, estando en el instituto, siempre me gustaba preguntarle a los estudiantes, ¿alguna vez se han preguntado qué fue lo que trajo a sus ancestros, sus abuelos, sus padres, sus bisabuelos, acá a la Argentina o a Mendoza o donde ustedes quieran? Los que emigraron y llegaron acá, ¿por qué vinieron? Y ahora le planteo a usted la pregunta, ¿por qué vinieron? Ojalá que ustedes estén dando una respuesta, pero generalmente los estudiantes me decían, bueno, venían las guerras en Europa, había pobreza, había violencia, etcétera, etcétera. Sin embargo, la respuesta más importante está en las páginas del Libro de Mormón. Y dice así, 600 años antes de Cristo. Y es Ley que está hablando, por eso está esa lámina ahí. El Señor me ha dado esta tierra por convenio a mí y a mis hijos para siempre. O sea, la descendencia de Ley. Y también para todos aquellos que la mano del Señor conduzca de otros países. Por tanto, yo Ley, profetizo, según el Espíritu que obra en mí, que nadie vendrá a esta tierra a menos que sea traído por la mano del Señor. Quiero repetirlo por si no escucharon. Un profeta, nadie vendrá a esta tierra a menos que sea traído por la mano del Señor. No dice algunos, dice nadie. Entonces, permítame formular algunas preguntas. ¿Cuál es esta tierra? Nadie vendrá a esta tierra. ¿Cuál es esta tierra? Todo el continente americano, de norte a sur. ¿Quiénes vendrían? Los hijos de Ley y todos aquellos que la mano del Señor conduzca de otros países. ¿Qué otros países? La inmigración a las Américas en diferentes épocas y procedencias. Y ahí aparecen sus ancestros y los jóvenes en el instituto me decían, bueno, la pobreza, la guerra, la violencia, vinieron a América. Pero lo que los profetas han dicho es que vinieron con otros propósitos, sin saberlo. Uno de los propósitos sería que los inmigrantes y sus descendientes pudieran recibir a los discípulos de Cristo de la Restauración, que llegarían a los pueblos de América y del mundo, incluyendo los pueblos a ambos lados de los Andes en toda Sudamérica. Aquellos que provienen de la descendencia de Ley, o llamados también los pueblos del Libro de Mormón, y aquellos de ustedes que provienen de los inmigrantes. Y me gustaría decir esto en esta parte de la presentación. Si ustedes por casualidad se olvidan de todo lo que hablemos en esta presentación, pero si simplemente cuando regresen a casa hoy, o mañana, o la semana que viene, y hablan con sus padres, con sus abuelos, con sus bisabuelos, si los tienen, o buscan en su casa, en algún lugar, registros y cosas de sus ancestros, van a entender en su corazón por qué vinieron. Vinieron para que ustedes, o sus padres, o sus abuelos, recibieran
a los discípulos de Cristo de la restauración y fueran miembros de la iglesia bajo convenio. Me gustaría ahora pasar a otra profecía que fue dada en la época de la iglesia en Kirtland. Creo que en 1831, al año siguiente de la restauración o por ahí. Y entonces es el profeta José Smith que está hablando. Y recuerden lo que Grant Underwood habló hace un rato de cómo recibía revelación. Dice lo siguiente: sobre el destino de la iglesia y reino, sobre el destino de esta iglesia y reino, ustedes no saben mucho más que un pequeño que todavía está en el regazo de su madre. No lo comprenden ahora. Esta noche ven aquí solo un puñado de hombres del sacerdocio, pero esta iglesia llenará América del Norte y del Sur y cubrirá el mundo. América del Norte y del Sur. Perdón por no mencionar Centroamérica, está incluido porque en una época cuando los líderes de la iglesia miraban hacia el sur de América, el sur empezaba en el río Bravo y ahí estaba México y Centroamérica y Sudamérica. Pero son maneras de percibir en las diferentes épocas. Así que ustedes encuentran acá un registro de 1831 donde ya se menciona a Sudamérica en la mira para predicar el Evangelio. Luis, vamos al cuarto, el establecimiento de la misión sudamericana. Quizás acá muchos de ustedes no han escuchado mucho, no han leído mucho, pero fíjense que pasaron 95 años después de la restauración de la iglesia en la cabaña de Peter Whitmer que vimos hace unos minutos, para que los discípulos de Cristo de la restauración llegaran a Sudamérica, como lo declaró el profeta en esa ocasión, en Kirtland. Entonces aquí un pequeño relato. En septiembre de 1925, el presidente de la iglesia, Heber J. Grant, anunció que después de más de un año y medio de consideración, daría comienzo la misión sudamericana y que 3 autoridades generales serían llamados para realizar esta misión. Y fueron el elder Melvin J. Ballard del Quórum de los 12 Apóstoles y los elders Rulon S. Wells y Ray L. Pratt de los 70. La primera presidencia llamó a estos hermanos con 3 propósitos. Primero, establecer la misión sudamericana con sede en Buenos Aires. Segundo, dedicar la tierra de Sudamérica para la predicación del Evangelio restaurado de Jesucristo. Y el tercer propósito, formar un núcleo básico de miembros para luego expandir la obra de Dios por todo el continente. Y esto ha llevado casi 100 años. Recuerda, hermano Grant, recién hace unos minutos hablar de poco a poco. Poco a poco. Al comienzo de la presentación yo mencioné la escritura donde se dice que Él prepara las vías para realizar todas sus obras entre los hijos de los hombres. Y puedo afirmar de que la historia no es casual, su historia personal, la suya, no es casual. No es fortuita, no es desordenada. Los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Cuando pensamos en los 3 primeros misioneros que llegaron en aquella época de 1925 a la Argentina, debemos recordar algunas cosas, o esto que voy a decir ahora. La obra de Dios no es un poder mágico, sino un poder divino que opera mediante los hombres llamados con sus defectos, debilidades y virtudes. Y entonces, antes de realizar una gran obra, una obra importante, nuestro Señor prepara las vías para su cumplimiento. Entonces veamos ahora, durante algunos minutos, algunas claves que hemos tenido
para establecer la iglesia en Sudamérica. La primera es el aprendizaje proveniente de la misión del Elder Parley P. Pratt en Chile en 1851. El Elder Parley P. Pratt, siendo presidente de la misión del Pacífico con sede en California, viajó a Chile procurando establecer la iglesia en Sudamérica. Lo acompañaba su esposa Phoebe Sofer y el Elder Rufus Sale. Inicialmente se establecieron en Valparaíso. Luego del fallecimiento del niño de Phoebe y Parley, se trasladaron a una pequeña ciudad en el interior de Chile llamada Quillota. La misión solo duró 3 meses y los misioneros tuvieron que regresar a California sin tener logro alguno para establecer la iglesia en forma permanente. Y algunas de las causas que llevaron a esta frustración en cuanto a las realizaciones en la misión son estas. 2 misioneros y la esposa de uno de ellos vinieron a Sudamérica. ¿Saben cuándo tomó el viaje para llegar de California a Valparaíso? 2 meses. El barco en que viajaban había veces que pasaba 4 o 5 días detenido en medio del océano porque no había viento. Los alimentos eran incomibles y los sacrificios inmedibles. Entonces, aquellos misioneros, ninguno de los 3 que viajaba hablaba fluidamente el español. En Chile no existía aún la libertad de cultos. Predicar o aún vender Biblias era ilegal, con riesgo de ser arrestados o encarcelados. Los misioneros no encontraron la forma de obtener recursos para sostenerse durante su misión. No contaba con ningún tipo de literatura en idioma español para predicar, solo la Biblia. Elder Pratt escribió un folleto en un español muy rudimentario, incluyendo temas anticlericales que hubiesen sido inadecuados e inofensivos para la población local. En esos días, en Chile se estaba desarrollando una guerra civil, con batallas cercanas a los lugares donde residían los misioneros, en Valparaíso y en Quillota. Sin embargo, más adelante veremos cómo la misión del Elder Parley Pratt en Chile dio frutos para establecer la obra en estos países. Otra de las claves de el comienzo de la iglesia en Sudamérica es en 1875 el comienzo de la obra en México. Sin duda, este fue un factor fundamental. Significó el primer paso de la iglesia para hablar español y conocer mejor la cultura y la vida de los pueblos hispanoparlantes. Permítanme hacer esta afirmación. México fue la puerta de entrada del Evangelio restaurado a todos los pueblos hispanoparlantes. Y tenemos mucho que agradecer a los santos mexicanos por su aporte a la llegada del Evangelio a nuestros pueblos. Otra clave para el comienzo de la iglesia, la traducción del Libro de Mormón al español. Quizás lo más significante de la misión del Elder Parley Pratt en Chile fue que en el camino de regreso, él escribió a la primera presidencia un informe de las condiciones que había en nuestros países, pero especialmente le recomendó al presidente Brigham Young de que se tradujera el Libro de Mormón al español para que cuando vinieran los misioneros pudiesen darles algo para que lean. Esto es lo que él dijo personalmente. Otra contribución para que la iglesia llegase acá. En 1922, la gira de Andrew Jenson, asistente al historiador de la iglesia por los países de Sudamérica. Así que Andrew Jenson recorrió los países de Sudamérica para recoger conocimiento invalorable para las autoridades generales cuando tenían que resolver asuntos de dónde debían procurar establecer la iglesia. Andrew Jenson
le proveyó información de primera mano a la primera presidencia acerca de las condiciones para promover la obra en Sudamérica. Fue él quien le recomendó a la primera presidencia que la cabecera de la misión sudamericana se estableciera en Buenos Aires. Otro factor. Recuerdan esto de que la obra de Dios no es un poder mágico, es un poder divino, pero las cosas las tienen que hacer los discípulos, los seguidores, los llamados. Otra cosa que fue un gran apoyo fue en 1924. Los miembros inmigrantes alemanes de Buenos Aires. En los años anteriores a 1925, inmigrantes santos de los últimos días de alemanes se establecieron en Buenos Aires y en Brasil. Fueron estas comunidades que sirvieron como base y apoyo tanto a los misioneros que llegaron a Buenos Aires en 1925, como los misioneros que llegaron desde Argentina a Joinville, en Brasil, en 1928. Estas familias fueron apoyo y sostén para iniciar la obra de predicación en el comienzo en Sudamérica. Otro factor clave, el progreso de la libertad de culto en las naciones sudamericanas. Cuando Parley Pratt llegó a Chile, no tenía idea, aparentemente, de que en Chile, en esa época, no existía libertad de culto y capacidad para predicar por las calles, por las casas de las personas, como lo han hecho los misioneros por siglos. Entonces, yo diría que a principios del siglo XX, casi todos los países establecieron leyes que aseguraban la libertad de culto, pero también la práctica de la libertad de cultos, que permitió la llegada de los misioneros a las naciones. Y permítame hacer otra afirmación. El Señor no solo trabaja con las personas que llama en su iglesia, también trabaja con las personas honorables del mundo, hombres y mujeres, que promueven causas justas. Por ejemplo, en América, la libertad de culto y la libertad de todos los países de Latinoamérica que fuesen independientes y gozaran de esta libertad de cultos. Y para terminar con esta parte de la historia, quiero, gracias Luis, un comentario más. Parley Pratt recomendó la traducción del Libro de Mormón antes de poder llegar los misioneros para predicar. Y lo mismo sucedió en México. Voy a leer lo que escribió Parley Pratt al presidente Brigham Young. Tengo el sentimiento de que el Libro de Mormón y otras publicaciones poco costosas deben traducirse al español e imprimirse, y entonces dar vuelta a la llave de estas naciones. Esto sucedió a partir de 1975, en que los misioneros entraron en México en un viaje saliendo de Utah a lomo de burro. Entraron en Sonora, México, 30 años después de la guerra entre México y Estados Unidos, llevando y portando 2.000 copias del libro llamado Trozos Selectos del Libro de Mormón, que ustedes están viendo ahí en la pantalla. ¿Recuerdan lo que Gran Underwood dijo? Poco a poco, poco a poco. Muy bien, estamos a 2 temas de terminar. Los misioneros en Buenos Aires. Esta fotografía que ustedes están viendo es el primer servicio bautismal. Y los que se ven ahí es el elder Roland S. Wells y el elder Melvin J. Ballard, con los miembros alemanes. El primer servicio en Dock Sud, el 12 de diciembre de 1925. Los misioneros llegaron y a los pocos días tenían su primer servicio bautismal. Y antes de referirme a la dedicación de Sudamérica, que ahí estamos viendo los misioneros en Buenos Aires, el elder
Rulon S. Wells y Melvin Ballard en el sitio donde ofrecieron la oración dedicatoria. Pero quiero decir esto: cuando hablamos de la dedicación de Sudamérica en el Parque 3 de Febrero de la ciudad de Buenos Aires, estamos hablando de un hecho que atañe no solo a la Argentina, sino a toda Sudamérica. El mandato de la primera presidencia era dedicar las tierras de Sudamérica para la predicación del Evangelio. Entonces, voy a leerles una recordación de lo que sucedió. No, perdón, Luis. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Bueno, no, está bien, dejémoslo ahí. Ahora vamos a recordar aquella pacífica mañana de Navidad de 1925. Esto que ustedes están viendo, a excepción del monolito, era lo que había en aquella época. La quietud del Parque Palermo en Buenos Aires, el Rosedal, el puente sobre el lago, el fondo del Río de la Plata, que ahora no está porque ahí está el aeropuerto, el aeroparque metropolitano, porque fue rellenado el terreno, pero el río llegaba a las inmediaciones, el Río de la Plata, y los misioneros podían visualizarlo en aquellos días. Los sauces llorones y las palmeras, los 3 misioneros extranjeros con sus ropas domingueras, leer las escrituras relacionadas con aquel momento, cantar himnos de alabanza a Dios, compartir testimonios, derramar lágrimas, abrazarse, y el elder Ballard ofreciendo la sagrada oración de dedicación de toda la tierra de Sudamérica, casi 100 años después de la mañana de la restauración en la casa de Peter Whitmer. Así que de este episodio sagrado solo voy a leer lo que está en el monolito que ustedes podrían ver hoy, ahí en el Parque 3 de Febrero, Parque Palermo, tras la reja perimetral del Museo Sívori, que está ahí exactamente frente a ese puente que ustedes están viendo. Esto dice parte de la bendición que dejó el presidente, el elder Melvin J. Ballard. Bendice a los presidentes, gobernantes y los líderes de estos países de Sudamérica, que ellos puedan recibirnos amablemente y darnos permiso para abrir las puertas de salvación a la gente de estas tierras, que sean bendecidos al administrar los asuntos de los varios cargos, que mucho bien pueda llegar al pueblo, que la paz pueda estar sobre estas naciones que tú has hecho libres a través de tus bendiciones sobre los valientes libertadores de estas tierras, que la rectitud pueda predominar y la libertad plena para la predicación de tu evangelio prevalezca. La obra de Dios no es mágica, es sagrada. Y la profecía precede la historia. Todo esto sucedió. Y quiero mencionar el último párrafo. Y la libertad plena para la predicación de tu evangelio prevalezca. 1925. Creo que, perdón si me equivoco, que es la época de Hipólito Yrigoyen, por ahí más o menos, ¿no? Y quizás podemos decir, bueno, hoy día las cosas no están tan pacíficas y la libertad no prevalece tanto. Sin embargo, podemos afirmar que los misioneros santos de los últimos días, desde aquella Navidad hasta hoy, han caminado todos los pueblos, ciudades, sendas, caminos de Sudamérica, y como dice la primera escritura, y nadie lo ha impedido. Por supuesto, podemos recordar momentos difíciles en épocas específicas donde ha habido dificultades para predicar el evangelio, pero son mínimas. Los misioneros, y me cuento entre ellos, hemos podido andar por cuanto lugar hemos querido predicando el evangelio o hayamos sido enviados. Quiero compartir un sentimiento personal.
Con mi esposa criamos en Buenos Aires un hijo y 4 hijas adolescentes, en una época en que empezaba la degradación y la llegada de la violencia y la inseguridad en las calles. Pero vivimos esta experiencia. Cuando nuestro hijo Esteban fue a servir una misión en Mendoza con el presidente Verdugo y el presidente Thomas, mi esposa y yo dormíamos plácidamente cada noche, sabiendo que el hijo no estaba en las calles de Buenos Aires y los riesgos de Buenos Aires, sino sirviendo una misión. Y entonces lo que dijo Elder Ballard no fue una expresión de deseo. Los misioneros han trabajado en Sudamérica con libertad y con seguridad. Y no tengo dudas de esto. Muy bien, ahora Luis, y vamos a los primeros misioneros en Mendoza. Perdí la noción del templo, Luis. Y terminamos ya en un tema más. Ahora es la historia de ustedes. Los años de comienzo de la iglesia en Mendoza fueron los años en que los misioneros llegaron a los Andes y al norte argentino. Estos fueron años iluminados, pero el evangelio llegó a Mendoza en épocas difíciles, cuando comenzaba la Segunda Guerra Mundial. Así que los primeros que se convirtieron muy pronto se quedaron sin misioneros, tenían menos misioneros o no había misioneros y tuvieron que sobrevivir la iglesia sin misioneros, cuando los misioneros eran el centro de la vida de una rama o de un distrito. Así que no fue fácil el comienzo. En Argentina en esa época, ya cuando la Segunda Guerra Mundial estaba en pleno auge, los misioneros fueron retirados. Quedaron solamente el presidente W. Ernest Young, su familia, su hijo y 2 misioneros mexicanos. Todos eran mexicanos porque venían de las colonias mormonas del norte de México. 2 misioneros que fueron célebres, el Elder Memot y el Elder Cole, todos de nacionalidad mexicana. No tenemos muchos registros de la iglesia en Mendoza y en el norte argentino. Esto no es un reproche, siempre estamos a tiempo de guardar registros. Pero en 1978 yo tuve el privilegio de hacerle una entrevista al hermano en Buenos Aires, en la localidad de Merlo, al hermano Roberto Pedro Antonietti, que su compañero fue el Elder James Barton, en los años 60 presidente de la misión uruguaya. El Elder Antonietti salió a la misión en 1940 y era uno de los primeros 5 misioneros argentinos llamados al campo. Servían por un año. Recuerden que estaba en la guerra, la Segunda Guerra Mundial, y retirando los misioneros. Para sobrevivir las pocas unidades del interior, estos misioneros argentinos fueron llamados. Y quiero ahora, como el tiempo se acabó, quiero solamente compartir unas palabras que me dijo el Elder Roberto Pedro Antonietti en 1978. Nuestro trabajo en Mendoza era mayormente repartir folletos. Teníamos muchas conversaciones en las puertas de las casas y a veces nos permitían pasar. Las personas eran muy gentiles y hospitalarias. Poco a poco, otra vez, logramos enseñarles a varias familias. Recuerdo a los Saldívar y a los Cano. El tiempo ha mostrado que Mendoza era un campo fértil para la iglesia. Y ahora, Luis, por favor, si podemos mostrar el testimonio viviente de lo que me contó el de Antonietti. Esto es parte de la familia Saldívar. Y ahí está la hermana Cano, hasta donde conozco, con sus hijos.
me dicen que Agustín Cano, que fue presidente de una de las estacas ahí en Mendoza, es el niño que está en brazos de la mamá ahí en esta foto. Así que ahora voy a leer para concluir esta frase del presidente, del hermano Antonietti. Cuando tomé el tren para regresar a casa y veía alejarse el paisaje mendocino, oré fervientemente para que el Señor obrara sobre los corazones de esta buena gente, a fin de que aceptaran el Evangelio y la obra creciera allí. Ciertamente el Señor contestó esta oración y la de tantos otros formuladas con este fin. Estas son las palabras del misionero, el Elder Antonietti, el anciano que ustedes ven ahí en el año 1999 con la familia Cano. Y quiero concluir esta parte entonces de la historia en Mendoza. Entonces, recordando lo que dijo el Elder Antonietti, camino a Buenos Aires, dejando los viñedos de Mendoza, la oración fue contestada y la de muchos otros. Entonces hoy ustedes son testigos de la construcción del templo de Mendoza. El circuito que inició aquel misionerito de Buenos Aires, porteño, en 1941, se está cerrando con la presencia del templo, la plenitud del Evangelio en este tiempo. ¿Recuerdan las escrituras que leímos antes, al principio? Nadie lo impedirá. Y ustedes escucharon hoy la palabra poco a poco, 2 veces. Gran Underwood y el Elder Antonietti. Así que quiero yo concluir esta presentación leyendo un pasaje. Y él a nadie de los que a él vienen desecha, sea negro o blanco, esclavo o libre, varones o mujeres, y se acuerda de los paganos, y todos son iguales ante Dios, tanto los judíos como los gentiles. Entonces la obra de Cumora a los Andes y a Mendoza ha cerrado su círculo. Pero la mayoría de las profecías que han sido dadas todavía están para ser cumplidas. Luis, vamos a cerrar acá. Les quiero dar las gracias, dejar estas reflexiones en el nombre de Jesucristo y darle las gracias por el tiempo que han tomado. Ha sido un verdadero placer compartir con ustedes este relato de la llegada del Evangelio restaurado a los Andes y a Mendoza. Pues yo fui misionero en la misión Argentina Norte. He visto y he sido parte del progreso de la Iglesia en este hermoso norte argentino. Pero más fuerte es mi sentimiento cuando en 1970 llegué a la Casa de la Misión en Córdoba y al día siguiente el presidente Gorton me hizo la primera entrevista y me informó que al día siguiente mi primera asignación sería en Luján de Cuyo. Y 2 meses más tarde, después de esos inolvidables 2 meses en Luján de Cuyo, que me quedé extasiado cuando al día siguiente vi los Andes nevados ahí. Y no podía creerlo porque yo nunca había visto una montaña. Uruguay no tiene montañas. Y después fui asignado a San Martín de Mendoza. Gracias, Luis. Gracias, Néstor. Gracias por traernos todo esto tan hermoso. Y yo lo he invitado para que en otras oportunidades podamos ver en forma más detallada, ¿no?, cuántas cosas él ha obtenido en todos estos años como historiador aquí en el área de Sudamérica Sur. Muchísimas gracias, Néstor.